Good evening, everyone. Thank you so much for attending the Parent Academy, the fall-winter sessions. Today, we have a session on the fundamentals of Google Classroom. And we have a very important guest, is Jennifer Copeland, who is going to present this very important workshop. But before we start, I would like to also just remind our participants of some norms, some etiquette, understanding as we move forward. So questions will be answered throughout the presentation and during the portion at the end. Please type all questions in the chat. And the chat is located at the very bottom, and I'll show you that in a minute. We're working with an interpreter for this session, which will be me. So thank you for your patience with possible slight delays in some of the content delivery. I want to remind you that all attendees are receiving the information. Microphones of all attendees will be muted. Please type any information you would like to share in the chat. Your feedback is important to us, so a feedback form will be sent in an email to all participants. And just a reminder to visit theprovidenceschools.org and sign up for another workshop after today. We have several workshops that are throughout the month of October and November, and one in December. Again, this is just a reminder. We do have an interpreter that will be joining us. And so this is just to assist our families that will be utilizing the interpretation feature, which I will interpret all the information that I'm sharing right now. We are asking folks to use the chat. And at the very bottom, if you are using a phone or a tablet, to please, just a reminder to use the feature at the very bottom where it says more. You press that and you will be able to access any other features that you need. Okay, so le quiero dejar saber a los padres que están en esta academia para padres, en esta sesión que se llama Los Fundamentos de Google Classroom. Y entonces le queremos recordar que tenemos una presentadora que se llama Jennifer Copeland y ella es la que va a presentar esta información para ustedes. Esta pantalla aquí lo que le está mostrando ahora es cómo ustedes van a utilizar lo que es el acceso a la interpretación. Entonces a la parte de abajo de su pantalla usted va a mirar interpretación y usted va entonces presionar ese globo. También van a poder tener acceso al chat. Cuando ya sea tiempo para hacer preguntas, que va a ser al final de la presentación, entonces ustedes pueden ir poniendo preguntas en español y entonces más tarde nosotros vamos a traducir esas preguntas. Y al final, si están usando el teléfono o una tableta, por favor, recuérdense de usar lo que se dice more, que es más. Ahí presionan y van a mirar otras opciones que ustedes también pueden tener acceso. Ahora quiero presentar a la señora Jennifer Copeland. Now I will introduce Jennifer Copeland, and I'll let her also remind us of her, actually introduce herself. And I will stop sharing my screen. Good evening, everyone. Thank you for joining us. My role here tonight is to help you manage Google Classroom for your students in terms of 4 important areas. Entonces la señora Copeland le da las gracias por estar en nuestro taller de esta noche y ella va a enfatizar de nuevo el uso del Google Classroom y va a enfatizar 4 diferentes áreas para ustedes. The first thing we're going to do is we're going to access Google Classroom. So what you should do is you and your child should sit and go to your browser at google.com. Para entonces tener acceso al Google Classroom, si miran arriba a la mano izquierda, donde dice google.com, google.com. Ahí van a ir el sitio web. In the upper right-hand corner, you'll find the blue sign-in button. Entonces a la mano derecha va a mirar esa cajita que dice Sign In en azul. And click. Entonces lo presiona, cliqueas. And you can put in your username, and then or it will be your student's username, which is your child's name at providenceschools.org, and then your child's password, and then click next. Entonces,
Entonces el nombre de usuario va a ser normalmente el nombre del estudiante y entonces la clave del estudiante y entonces van a presionar el botón que decía Next. So at this point, your child is signed in, and you Ahora- should see what looks like a waffle at the top of right of the screen. Ok, así va a mirar la pantalla, ¿verdad? Aquí saben que ya están en el programa de Google y arriba a la mano derecha, donde ya tiene la manita, se parece un waffle en inglés, ¿verdad? Entonces, esos botones, ahí es que usted va a presionar esto. When you press that button, you will see the different Google apps. You will see what looks like a screen for Classroom. Click that. Entonces, aquí van a presionar lo que dice aula, van a mirar diferentes aplicaciones y aquí cuando presionan ahí, van a mirar aquí ahora diferentes clases. And that will take you to all of the classes that your child is enrolled in. Aquí entonces van a mirar, deben de ver todas las clases que su estudiante va a tomar este año escolar. So for tonight, we're going to go to the class Family and Community Engagement, where I am enrolled as a student. Ok, entonces la señora Jennifer presionó la primera clase, solamente lo cliqueó y ella está asignada a esta clase que se llama Family Engagement, que es involucramiento para padres y la comunidad. And what you and your child will be brought to is what is known as the stream. And this is where teachers can post announcements and they can also post assignments. Ok, entonces aquí ustedes pueden mirar que es donde los maestros van a poner anuncios y también asignaciones. Aquí es más o menos la manera en que se comunican. What is the most important for the student is to go on to Classwork. So you Lo would más just im- click Classwork. ok, entonces ella presionó Classwork, que ya son las asignaciones para el estudiante. Si lo miran arriba, el centro de la pantalla. And depending on how your teacher has divided the work, if you're in elementary school, your teacher may have put subtopics such as reading, math, science. Ok, so entonces esta pantalla puede verse un poco diferente dependiendo cómo la maestra organizó lo que es las materias de la clase. Entonces puede ser por tópicos o la materia, puede ser lectura o matemática. So in this case, this shows you what is due and what has been done. So if you notice that something is grayed out, it means that it has been completed by your child. Ok, entonces aquí ustedes se van a dar cuenta que si hay algo así que se parece bien clarito el color, quiere decir que sí, que fue una asignación sometida. And so if you just click on the title of it, you will see what the assignment was, and you will also see that it was graded, and you can see the assignment. So you can view the assignment. Entonces en esta pantalla, en la anterior, podía ver entonces porque la asignación estaba completa, podían ver exactamente los resultados de esa asignación del estudiante. Oh, you muted. Sorry. You will also see that when you clicked on the assignment that has been returned, and your teacher wrote the teacher wrote a comment to your child. Y en este caso, usted va a mirar a la mano derecha que posiblemente la maestra va a escribir una nota para el estudiante. And that is only seen by your student. Y esto la única persona que puede mirar esto es el estudiante. And underneath the assignment title, you will see the student score. Ok, va a mirar lo que es los resultados. De 10 preguntas, salió correcto 9. So if you want to get back to the assignments, you can just simply click the back button. Entonces, con la flechita a la mano izquierda, como miran arriba a la izquierda, si ustedes le dan a la flecha mirando a la izquierda, pues entonces les regresa a la pantalla donde tiene la lista de todas las asignaciones. Y así usted puede mirar si la asignación fue completa
o no. And then here you will see if it's in the color blue, that means that the work has not been completed. Si lo mira abajo, que son 2 asignaciones que están en azul, eso quiere decir que son asignaciones que no se han completado todavía. Son asignaciones ya recientemente asignadas o que son asignadas y no se han completado. And as you can see, that this assignment was due on October 19th, and it has not been turned in yet. So that would be something that you would want your child to do. Hopefully your child's teacher accepts late work, and and it will, if it's past the due date, you will see in red that it is missing. Entonces, si mira la pantalla, dice octubre 19. Eso quiere decir que en este caso, el estudiante todavía no ha completado esta asignación. Y si mira la palabra missing, que está en las letras rojo, quiere decir que todavía falta. Eso quiere decir que el estudiante todavía no lo ha entregado y esperando que la maestra acepte la asignación esté llegando tarde, atrasada. So if you want to view the assignment so that it can be done, and this is how your child would do that, you click on the view assignment. Mirando abajo a la mano izquierda, usted podía presionar View Assignment. Eso era mirar cuál fue esta asignación. Y aquí está la asignación. And then the teacher, if the teacher created, your child can do the work right on this assignment. We won't do that right now. Este es un ejemplo de la asignación que se le sometió, se le entregó al estudiante, que él tenía acceso a hacerlo en casa. Oops. Go back. I clicked too many buttons, so now I'm going to go back to classwork, and this is where we left off. Okay. So say I did complete the assignment as the student. Now what I do is once I've done that on that document, I click the blue button to turn in. Okay, entonces ella presionó Turn In, que quiere decir que como el estudiante ya lo terminó, completó la asignación, el estudiante tiene que presionar Turn In, que era el botón azul, y se convirtió en que se sometió. So then it becomes part of the teacher has received it, and it has a timestamp. And then when the teacher reviews it, the teacher will return it with a grade, and it will appear in that gray and with hopefully some comments in the grade. Entonces, más o menos lo que ella repitió anterior, cuando ya lo somete la asignación, la maestra entonces lo revisa. Si quiere darle algún comentario al estudiante, lo pone en la pantalla también, donde ellos tienen acceso a ese comentario. Okay. And those are that's how you find the assignments and what is due. Así es que uno encuentra las asignaciones que están pendientes, y así usted puede mirar si lo han entregado o no lo han entregado. The other thing too is on the far left, you will see what looks like 3 lines. Aquí a la mano izquierda, arriba en la pantalla donde están esas 3 líneas. And when you push that, you will see that you have the option of calendar. Cuando presiona las 3 líneas, va a ver este menú y ve lo que dice calendario. And then you will see the upcoming assignments. Y aquí va a mirar cuáles son las asignaciones que están pendientes o que ya van a estar pendientes y basado a la fecha. So that's another helpful feature. Es otra información que es bueno conocer. There is also on the home stream what is upcoming and what will be due as an announcement, and you can also hit view all. Ahí a la mano izquierda usted puede ver un reviso, vamos a decir, de una lista de cosas que tal vez vienen pronto. Ahí entonces cuando usted mira donde dice view all, ahí entonces le puede dar una lista de lo que están pendientes. So the most important things for you to help your child in terms of Google Classroom is to monitor the stream of the announcements. Lo importante para uno revisar y tener pendiente es monitorear lo que es esta pantalla, que arriba a la mano izquierda, donde dice Stream en azul, eso es básicamente la comunicación hacia usted, lo que usted puede ir ayudando, monitoreando al estudiante. And the other part is Classwork.
y la parte de nuevo central donde dice Classwork, trabajo de las aulas, que ya son asignaciones. Otro punto muy importante para usted monitorear lo que es las asignaciones, si se han completado o no. And you will also see view your work, and it will look like a grade book. Ok, entonces si usted presionó View Work, como estaba en la otra pantalla, va a poder ver esta lista de asignaciones y puede entonces entrar en cada una. And those are the most important points for parents and families to assist with Google Classroom. Ok, estos son los puntos más importantes que tienen que ver con lo que es el Google Classroom, una herramienta para padres, para los estudiantes que están usando este Google Classroom. Okay, Jennifer, any one or two important questions that you think that parents, should, the most common questions from parents? One of the common questions, aside from the ones that were just addressed, and this is something that can help, is if I've turned something in, if my child has turned something in, but maybe it wasn't, correct, or they want to, they forgot to add something, so they want to resubmit it. So once you turn something in, even if the teacher has or hasn't viewed it, you can always pull it back by hitting unsubmit. Oh, okay. If you can stay there where the unsubmit is, Mm-hmm. so if you turn it in. Yo le pregunté a ella que me dejara saber que si hay alguna pregunta común que los padres han preguntado sobre su estudiante. Y una de las cosas es muchas veces que el estudiante tal vez después de someter una tarea, una asignación, muchas veces se le olvidó que como que se dio cuenta que tenía que corregir algo. Entonces sí hay una manera de hacerlo. Ahí en el botón azul donde dice Unsubmit, ahí entonces pueden presionar ese botón y entonces pueden añadir lo que es hacer la asignación de nuevo, hacer la corrección y ahí le prende de nuevo el botón donde dice Turn In, que ya entonces sometiendo lo que es esa asignación. And the other question is if your student does something that they want to go above and beyond, or maybe they need lined paper or graph paper and what was provided through Google Classroom is not sufficient for them, you can always add or create that, so you can, and your children can be very adept at this, taking a screenshot of something that's on their computer, adding it to their drive, and you just add or create it there. So they can create a new document which they have access to. That's, and then you'll just see whatever it is that they created, they can just turn that in with it. Okay, if you can go back to that screen just so I can direct the links. Okay. Otra pregunta que ella mencionó es también la habilidad de añadir otros documentos con una asignación. Y ahí mismo donde usted ve el signo más, ahí usted puede crear, los estudiantes tienen conocimiento de esto y ellos pueden añadir otro documento para adjuntarlo junto con la asignación. Entonces ellos presionan el signo más y entonces aquí ellos pueden elegir documentos, slides, sheets, que son diferentes formato de información. Ellos ya saben lo que necesitan. Y entonces ella hizo un ejemplo donde ella creó un documento. Y aquí de una vez que ellos lo presionan, pues entonces se añade a la asignación y entonces el botón azul ya es sometiendo la tarea. Y ahí se ven las tres cosas que se va a ir a la maestra. The other thing too is, the other question is, I do think an email to the teacher is always a good way of communicating. However, if your child wants to add a comment to the teacher and notice it says private, or I didn't understand question 4, can write that to the teacher, and it comes with that, it's attached to that assignment.
Ok, entonces aquí ella dice otra pregunta también que es común, es donde, para ser bien claro con la comunicación entre el estudiante y la maestra, hay un lugar que es abajo, donde ella tiene el botón ahora, donde dice un comentario privado. Aquí el estudiante puede hacer un comentario o hacer una pregunta para compartirlo directamente a la maestra o el maestro que tiene que ver específicamente de esa tarea. So those are the most common questions. Okay, very good. Bueno, estas son las preguntas más comunes que nos han llegado. We want to thank you so much, Jennifer, for sharing with us a little bit more information. Hoping that this has been very helpful for our families. Esperando que esta información ha sido de agrado a las familias, pero también que le está ayudando a conocer un poquito más lo que es esta herramienta de Google Classroom. Te quiero recordar a todos, and I'm going to share my screen. Voy a compartir mi pantalla para entonces recordarles. And here I want to just remind folks that we do have other Parent Academy sessions that are coming up. If you have not signed up for them, please do so. We have them listed here. We have Paying for College on Monday, October 26th, and then October 28th. Be Happy, your child's social emotional health, and so on, right? So we have 4 more workshops in December and 4 workshops in November and 1 in December. And so please make sure that you visit the website at providenceschools.org and sign up as soon as you can. A quick reminder, just letting you know that after today, for those of you who attended our workshop today, you will be receiving a feedback form. Your feedback is very important to us. We want to get better at the sessions. We want to be able to also provide you with helpful information based on your interests. So please make sure that you can complete the feedback evaluation form. So thank you so much for attending our Parent Academy this evening. We'll see you next time. Thank you.